Hubo una época recién, hace unas décadas solamente, donde se estaba poniendo mucho énfasis en los cultos que se llamaban de sanidad o de milagros por cuenta de una teología que estaba despuntando con mucho entusiasmo y que con el pasar del tiempo finalmente parece que se ha equilibrado un poco. Entiendo que de todas maneras debe haber algunas iglesias que están despuntando y que continúan en ese enfoque. Pero es importante que la palabra de Dios nos guíe hacia el tratar los malestares, las debilidades y las enfermedades del cuerpo para saber cómo manejarlas, porque ahí siempre va a haber una sombra, un manto de duda cuando se plantea uno qué hacer ante, por ejemplo, una enfermedad. ¿Será falta de fe si voy y consulto al médico o el médico puede ser instrumento de fe? ¿Qué es lo correcto allí? Bueno, ese es el tema de hoy. El título: cuando la debilidad física es el receptor de la gracia. Dicho de otra manera, el cuerpo que no responde. Antes de empezar en las reflexiones, vamos a considerar 3 pasajes como inicio, como sustento de lo que vamos a ver. El primero está en Salmos 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí el salmista está confesando que hay debilidad en la parte física del ser, pero también está confesando que hay una fortaleza en el interior que está en el corazón y es Dios, es la roca firme. Piense que el problema no es, como decían antiguamente en algunas partes, no confiese enfermedad, no declare enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con pasajes como este? El problema no es si se habla o no se habla de enfermedad. De hecho, si uno está enfermo, debe decirlo claramente. Tiene que decírselo al médico, también se lo puede decir al pastor o al hermano. El punto está en no anclarse allí en la enfermedad, sino en la solución, que es la porción de nuestra vida espiritual, Dios para siempre. El segundo pasaje, en 2 Corintios 4:16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Un pasaje que va enfocado hacia la enfermedad debilitante, incapacitante, pero también hacia el simple transcurso del tiempo, el envejecimiento. La palabra de Dios nos plantea una realidad distinta a lo que vemos frente al espejo, y es que el interior que no vemos, que es solamente percibido por el Espíritu, es el que se renueva de día en día por la gracia de Dios, por su palabra y por el poder del Señor Jesucristo. Y un pasaje que nos ha tocado frecuentemente en los últimos tiempos, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es como la llave maestra que engloba los 3 primeros pasajes y que nos muestra que el trato de Dios para nuestra debilidad física siempre es su gracia, que la porción que necesitamos, que
El remedio para todo es la gracia de Dios. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a enfocarnos en la debilidad. Consideremos que debe ser terrible envejecer o enfermar con amenaza, con cierto peligro, si no tenemos a Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque si aún teniendo a Dios, nuestra mente alcanza a afectarse por la enfermedad o por los signos de envejecimiento, pero inmediatamente viene el entendimiento de lo que el Señor nos ha enseñado, ¿qué podrá ocurrir con una persona que, por ejemplo, ha sido un símbolo de los medios de comunicación, un actor, una reina de belleza, un futbolista, deportista, y que 10 años después está viendo en el espejo las señales del paso del tiempo, pero no conoce de Dios? Yo creo en simple lógica que la angustia debe ser fuerte. Afortunadamente nosotros tenemos la palabra de Dios, porque es que vivimos en una cultura que sobrevalora la autonomía, el hecho de que uno se pueda mover solo y se pueda desempeñar solo. Es como un atributo muy deseable. También la productividad. Y de hecho las personas mayores están teniendo problemas para conseguir sustento y trabajo, porque hoy está sobrevalorada la capacidad de la juventud. Pero cuando el cuerpo no responde por una enfermedad o por una discapacidad o por fatiga extrema o envejecimiento, podemos sentir que estamos fallando o que Dios nos ha abandonado. Y ahí es donde vamos a hacer claridad hoy. Son 4 cosas que pueden afectarnos. La enfermedad. Nunca estamos exentos de sufrir cualquier tipo de achaque de salud. Pues cuando es corto no hay problema, pero cuando se prolonga más allá de cierto tiempo y cuando ya implica un tratamiento médico relativamente intenso, y peor aún cuando es con hospitalización, entonces nos vemos enfrentados a nuestra reserva de lo que creemos. Cuando hay una discapacidad, cuando el cuerpo que tenemos no es el 100% funcional, cuando hay una limitación en nuestro cuerpo, o cuando hay una fatiga extrema, que es algo de lo que no se habla mucho. En medicina hay un síndrome de fatiga crónica, se llama así tal cual, que no está claramente definido en los tratados de medicina y cuyo tratamiento también es muy confuso, porque muchos médicos todavía lo achacan a aspectos psicológicos. Pero se ha empezado a comprobar que este síndrome tiene que ver con funciones musculares y de limpieza sanguínea alteradas, incluso con posibles enfermedades crónicas de tipo conectivo, de tejido conjuntivo, emparentados con el lupus y con la artritis reumatoide. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se va diagnosticando más claramente este síndrome de fatiga crónica. Y es algo que el paciente sufre calladamente, porque no puede andar diciendo: es que yo vivo sin energía, vivo cansado continuamente, porque inmediatamente todo el mundo lo mira despectivamente. Ah, el perezoso. Ah, el que no tiene ánimo para nada. Ah, ese debe ser que está deprimido. Y el cuarto aspecto que nombramos fue el envejecimiento. Todas esas entidades, allá en el fondo de nuestra razón, estoy diciendo claro, es la mente la que nos juega a veces malas pasadas y nos hace pensar que ya estamos deteriorándonos y fallando.
fallándole incluso a Dios cuando estamos en la vida cristiana, o que la enfermedad de pronto está viniendo por causa de algún pecado oculto, algún castigo de algo que merecemos porque nos portamos mal, o la secuela de algún error del pasado. Esas son cosas que hay que explorar para sanidad interior. Tiene uno que sentarse con calma, en oración con el Señor y con la palabra. Y de ser posible también con un consejero para que se aclaren esos conflictos internos. Pero hoy lo que nos interesa es tomar en cuenta esos 4 factores de debilidad corporal. Y sobre todo entender que no es que estemos fallándole a Dios, ni que Dios nos haya abandonado, porque la Biblia dice exactamente lo contrario. Primero, Pablo describe a los creyentes como vasos de barro. En la 2 de Corintios 4:7 dice literalmente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En el plan de Dios, a Él le plació renovar nuestro espíritu, la parte más alta de nuestro ser, o más interna, como lo prefieran, en el momento en que recibimos al Señor Jesucristo. Esa parte recibe vida y se conecta inmediatamente entonces con el mundo espiritual. Después de ese nacimiento espiritual viene la renovación emocional, intelectual y de sentimientos, por vía de la limpieza a través de la palabra y de la sanidad, a través de consejerías o a través simplemente de la palabra de Dios. Entonces, estoy diciendo, primero, renovación interior, espiritual; segundo, renovación emocional y mental; y por último, el cuerpo va recibiendo sanidad de algunas secuelas físicas de nuestros problemas anteriores, de nuestros pecados, de nuestras caídas y errores, pero no todas. Quedan algunas enfermedades, y ustedes recuerdan un pasaje donde el Señor va con los discípulos caminando y los discípulos le preguntan sobre un ciego: Señor, ¿y quién pecó? ¿Este, el ciego, o sus padres? ¿Por qué esa pregunta? Porque ellos venían del trasfondo judío y en el Antiguo Testamento era frecuente la idea de que toda enfermedad era consecuencia de un pecado. Al llegar el nuevo pacto se ve que no todas las enfermedades corresponden a esa creencia judía. Por eso el Señor viene a corregir la visión de los discípulos. Ni este pecó ni sus padres, sino que está puesto para que se vea la gloria de Dios. Quiere decir que este ciego estaba esperando exactamente hasta ese día en su ceguera, con causa o sin causa, probablemente sin causa por el contexto del pasaje, para que el Señor viniera a mostrar su gloria sanándolo. No es que el Señor hubiera provocado la ceguera. En algún momento de su nacimiento o del embarazo adquirió esa limitación que el Señor no esperó hasta el momento de la venida de Cristo para corregirla. Algunas de nuestras enfermedades están esperando por el mismo aspecto, porque es que lo importante no es lo que va afuera. Somos recipientes comunes, frágiles y sin brillo propio, y a veces llevamos incluso grietas, porque dentro llevamos un tesoro extraordinario que es la presencia y el poder de Dios. Es que la lógica aquí del reino es totalmente opuesta a la del mundo. Cuando el barro se agrieta, la luz interior brilla hacia afuera con mayor intensidad. O sea, tu debilidad, tu enfermedad, no esconde a Dios, sino que la revela.
Cuando tú estás enfermo y empiezas a caminar en la voluntad de Dios y entiendes el propósito de Dios, entonces se empieza a mostrar la luz de Cristo a través de ti. Por consiguiente, obviamente, a través de tu proceso de debilidad. Y yo pongo un ejemplo en mi carne propia. Yo tengo una debilidad en mi garganta por causas del pasado y por el hecho de que mi esfuerzo al hablar recarga las cuerdas bucales, entonces se produce esa molestia que es crónica, pero yo le he pedido al Señor que me la quite, igual que Pablo, el Señor no lo ha hecho, pero siempre se glorifica. Me ha mantenido allí cuando quizás los médicos me hubieran dado un diagnóstico negativo. Puedo hablar a pesar de mi limitación, y es una limitación relativamente pequeña. Otros pueden dar testimonios más grandes que el mío, y que a pesar de su enfermedad, a pesar de su discapacidad, el Señor los usa poderosamente. Aparte de eso, hay otro aspecto que es, pudiéramos denominarlo, una tensión interior que vive el cristiano, que es el que cree en un Dios que sana, pero experimenta un cuerpo que duele y se enferma. Entonces muchas veces hay un choque interno, un ya pero todavía no. Es una contradicción, pero es la realidad bíblica. Y eso está en Romanos 8:23, dice: y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Se trata entonces, hermanos, de aprender a ver esos momentos difíciles, amargos, incomodísimos de la enfermedad como una oportunidad para que Dios manifieste su poder y su sanidad, si Él que le place, pero que siempre manifieste su gracia y su gloria. Tu cuerpo todavía sufre en este momento, porque la creación entera está esperando la redención final. Entonces, reconocer la limitación física no es falta de fe, simplemente es transparencia, es honestidad bíblica. ¿Sí ven? Es todo lo contrario, es libertad. Yo puedo decir: Señor, estoy enfermo, y se lo puedo manifestar a un hermano: hermano, ore por mí, ayúdeme en esto. No estoy cayendo en ninguna falta de fe, mucho menos en un pecado cuando hablo de una enfermedad. Otro aspecto es que tenemos que tener en cuenta es el valor del ser. La mayor batalla cuando el cuerpo falla no es física, sino de la identidad. Lo explico. Si tú crees que vales porque depende de lo que produces, entonces la enfermedad te va a hundir. En el reino de Dios eres amado no por lo que haces, sino por lo que eres, un hijo de Dios. Mira Isaías 43:4 lo que dice. Claro, esto se lo dice a Israel, que es el pueblo del Señor. Espiritualizándolo un poco, se lo va a decir a la iglesia y a cada uno de nosotros. Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo, entregaré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Miren lo precioso de esta parte inicial. Eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. 3 declaraciones de parte del Señor. Tú eres la niña de sus ojos. Y fuera de eso, al declararte hijo de Dios, entonces eres digno de ser honrado. Es decir, de que el Señor venga y te levante cuando estás caído. Y Él te ama. Por eso a veces la fe más profunda
no se expresa en la actividad, sino en el reposo tranquilo de ese que confía en que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando no puedes moverte por la enfermedad o la discapacidad. He usado en 5 minutos la palabra 3 veces. Es precioso ver un testimonio de alguien que está enfermo y sin embargo se nota que está glorificando a Dios con su actitud, que es simplemente adoración a Dios. Teniendo claro esto, entonces podemos arrancar con otra parte, que es entender 4 pilares para afrontar la debilidad corporal. Porque la doctrina que no se vive se convierte en ciencia vacía. Y el entrenamiento que el Señor nos da continuamente va a ser necesario en un momento de debilidad. El primer pilar, son pilares de una mesa o patas. El número 1 es honrar el duelo de la capacidad perdida. ¿Qué está diciendo? Que yo debo permitirme llorar cuando mi cuerpo ya no puede hacer algo que hacía antes. Eso no es debilidad espiritual. Si estoy perdiendo la visión, si estoy perdiendo la capacidad de hablar, si mi mente ya no es tan lúcida como antes, debo ir en honestidad, en sinceridad, donde Dios, y darle gracias por lo que me queda sano todavía, pero que Dios sepa que estoy honrando su nombre aún en la pérdida de esa cualidad que tenía. El lamento es una oración legítima. En varias partes de los salmos hay un sentido donde el salmista es como si estuviera diciendo: me siento atrapado. Salmo 31:4, por ejemplo, dice: sácame de la red que han tendido para mí, pues tú eres mi refugio. A veces la enfermedad se comporta de esa manera. Viene una complicación por un lado, otra por otro. Me encuentro con un médico poco cordial. Hay dificultad con otra parte del tratamiento. Entonces todo se va juntando y yo siento que estoy en una red. Aparte de que estoy enfermo, no estoy recibiendo el tratamiento como debiera ser. Tú eres mi refugio, le dicen al Señor. Tú también se lo puedes decir. ¿Cuál es la acción concreta de este pilar? Decirle a Dios aquello que extrañas hacer, nombrarlo, para que se haga el duelo correspondiente. Señor, sí, estoy perdiendo esa capacidad, pero lo acepto. Acepto que estoy enfermando o envejeciendo. Me estoy debilitando. Lo acepto, Señor. Espero ver tu gloria en todo esto. Eso te va a quitar cargas de encima. Te va a producir una liberación interior. Vas a sentir la libertad tomando tu vida. Y vas a ver que entonces te vuelves mucho más productivo espiritualmente. El segundo pilar es redefinir tu ministerio. Pero un momentico, usted le está hablando a pastores. No. Recuerden ustedes que aquí hemos predicado que todos tenemos nuestro ministerio. Los varones casados con hogar son los sacerdotes de la familia. Las mujeres como madre de familia tienen ese ministerio también pastoral con sus hijos y con su marido. Ayuda para él. Los hijos tienen su ministerio con respecto a sus padres y a sus hermanos y amigos. Entonces, ahora sí podemos decir claramente que hay que redefinir el ministerio que Dios nos dio. Si ya no puedes servir como antes, tu ministerio no ha terminado. Simplemente está cambiando de forma. Simplemente hay que ajustarlo ahora a una nueva realidad. Pero aún que lleguemos a una cama o una silla de ruedas, tú tienes que tener claro que allí puedes interceder en oración por otros.
ese ministerio espiritual va a seguir incluso más vivo que antes. Desde la cama o la silla puedes dar consejo sabio a los que lo necesitan por mensajes o por llamadas. Puedes a través de tu celular escuchar activamente a quien sufre. Tienes tiempo. Estás en un hospital o en tu cama de habitación. Tienes tiempo, no tienes que hacer nada más. Entonces, dedícale más tiempo a oír al que te llama. Te llama para preguntarte cómo estás, pero tú no sabes que él quizás esté peor que tú y tú termines ministrándolo en su necesidad. Porque es simplemente dar testimonio con paciencia en el sufrimiento. Entonces, un cuerpo inmóvil puede ser un motor espiritual poderoso. El tercer pilar, el autocuidado como adoración. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuidar el cuerpo no es vanidad, es administración fiel del templo que Dios te prestó. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? El cuerpo no es propiedad tuya. ¿Recuerdas nuestra enseñanza sobre mayordomía? El cuerpo que Dios te dio es para que tú lo administres y lo puedes usar bien o mal. Esto significa cuidar el cuerpo, que hay que respetar el descanso sin sentir culpa. Insisto en esa última parte, sin culpa. Seguir las indicaciones médicas con disciplina. Cuidar la nutrición dentro de las posibilidades dadas. Porque es que no cuidamos el cuerpo para que sea perfecto, sino para que sea el mejor instrumento posible dentro de sus límites. Llevamos 3 pilares, los voy a resumir hasta ahí para que nos quede la idea integral. Estamos hablando de la aceptación de la debilidad. Y para eso son estos 4 pilares. El número 1, aceptar la capacidad perdida y honrarla. El número 2, redefinir la actividad, el ministerio. El número 3, cuidar el templo del Espíritu. Y ahora el número 4, poner límites. Decir no sin culpa es una habilidad espiritual. Tu cuerpo necesita que tu mente sea su aliada, no su capataz. Que la mente ayude al cuerpo, no que la mente esté castigando al cuerpo. Usted no ha hecho, levántese, haga. Hay que saber respetar los reposos y descansos. Podemos entonces decir alguna de estas frases. Hoy no tengo capacidad para esto, me interesa, pero no me voy a sentir culpable porque hoy no puedo. O necesito ayuda con esto. Fulano, ¿puedes apoyarme? Al esposo, al hijo. Decirle esto a la persona. Mi límite físico no define mi amor por ti. Si yo no puedo hacer algo por ti, si no puedo lavarte la ropa hoy, no quiere decir que te haya dejado de querer, hijo. Entonces, recibir ayuda no es rendirse, hay que aprender a recibirla, porque eso es humildad. Bueno, ¿cómo se renueva el cuerpo, pero sobre todo el alma, cuando el cuerpo se va desgastando? En primer lugar, con la quietud como oración. O sea, vamos a aprovechar ese tiempo en el cual no podemos movilizarnos como antes. Quizás no esté acostado, pero no debo salir al exterior. Entonces voy a permanecer sentado una gran parte del tiempo. Como esa actividad física ha disminuido, viene una bendición que no habíamos visto. Y es que
Ahora hay más espacio para contemplar a Dios, para hablar con Él. La quietud forzada puede convertirse en un tiempo de comunión sagrado con el Señor. Puedo tener más cercanía con Él. En lugar de luchar contra el silencio, voy a ir a Él con la palabra y la oración. La primera forma de afrontar los momentos difíciles del cuerpo entonces es con la quietud, entendida como algo sagrado, como oración. En segundo lugar, con la dependencia como humildad. Esto es importante. A algunos les cuesta trabajo pedir ayuda. Cada vez que pides ayuda a Dios o a un hermano, estás practicando la humildad. La humildad que es la esencia del carácter de Cristo. Hasta aquí entonces podemos empezar a darnos cuenta que la enfermedad es algo que traía una bendición escondida. Por eso no podemos decir que todo en la vida son bendiciones, no. Lo que debemos decir es que todo en la vida trae a corto, a mediano o a largo plazo una bendición. Todo obra para bien. Tenemos que aprender a cambiar nuestros ojos del espíritu con respecto a los momentos de la vida. Dejar de mirar las cosas en forma negativa y descubrir la bendición que Dios trae en cada nueva circunstancia. La dependencia no te disminuye, sino que te hace más parecido a Jesús, que increíblemente buscó a otros para ayudarse en el ministerio. Ustedes recuerdan que en varias ocasiones mandó a los discípulos, por ejemplo, cuando iba a entrar al aposento alto a la cena, le dijo: vayan ustedes y preparen. El Señor pedía ayuda a los discípulos humanos, siendo el Dios, porque quería enseñarnos lo que es la humildad. Tercero, la esperanza. Pablo llama a nuestros sufrimientos actuales leves y momentáneos, comparados con el eterno peso de gloria que nos espera. De nuevo, es cuestión de renovar la vista espiritual y entender que lo que nos está pasando no es una tragedia, no es una desgracia, no es una maldición, sino que esos sufrimientos momentáneos son una oportunidad para descubrir los infinitos secretos y tesoros reservados para nosotros. Porque con la esperanza no esperamos solamente una mejoría temporal, sino la redención total del cuerpo. Pero mientras ese día llega, la gracia de Dios ahora sobre nuestra debilidad es la consolación, porque es el poder mismo de Dios habitando en nuestra fragilidad hoy. Vamos a hacernos unas preguntas para terminar. ¿Siento que valgo menos ante Dios o los demás por mis limitaciones físicas actuales? Muchos de nosotros pues estamos empezando a descubrir que estamos perdiendo algunas facultades poco a poco. ¿Eso nos minimiza? La verdad es que más bien tenemos que hacerle una contrapregunta a eso. ¿Cómo contradice esa respuesta el Evangelio? Es decir, el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio nos muestra que en la debilidad se glorifica el poder de Dios. Entre más débiles estamos, más dispuestos estamos también a depender de Dios, a buscarlo a Él, a estar abiertos a su presencia y por consiguiente a que Él se manifieste. No que Él no lo pueda hacer de otra manera, lo puede hacer, pero le place cuando estamos totalmente dependientes de Él y nos convertimos en un instrumento abierto, un canal sin obstáculos para que Él pase completo. Otra pregunta muy importante que tengo que hacerme cuando estoy en mi debilidad: ¿tengo alguna amargura contra Dios
por el estado de mi cuerpo? Esta pregunta es muy importante y la respuesta debe ser tratada con mucha sinceridad, porque es delicado. A veces no nos damos cuenta que de alguna manera estamos haciéndole a Dios un reclamo o lo estamos culpando porque no estamos teniendo la sanidad que queremos. Porque decimos, si tú, Dios, eres todopoderoso, ¿por qué no vienes a mí y me bendices conforme a mi oración? Está bien que eso se plantee una o dos veces, pero no está bien si esa pregunta se vuelve en algo crónico que termine en amargura. ¿Guardo amargura contra Dios? ¿O puedo entregarle hoy a Él ese mi derecho a sentirme bien? Señor, es que es mi derecho, es que yo necesito estar bien para trabajar. Ese es mi derecho, Señor. No. ¿Puedo entregárselo, Señor? ¿Puedo entregártelo? ¿Puedo despojarme? ¿Puedo vivir con una limitación? ¿Puedo vivir con una enfermedad crónica? ¿Y puedo estar en paz con Dios? En mis condiciones actuales, tal como estoy ahora, ¿puedo reflejar el carácter de Cristo a los que me rodean? ¿A la familia? ¿A los médicos? ¿A los cuidadores? ¿A los que me conocieron cuando estaba bien? ¿Hay testimonio en mi vida? Y finalmente, ¿qué es lo que más anhelo de la resurrección? Porque es que la enfermedad y la debilidad me confrontan con una cosa que es la muerte. Y la muerte bíblicamente me debiera confrontar con la resurrección. ¿Qué es lo que más anhelo de la resurrección? Y esa esperanza, ¿cómo puede sostenerme concretamente hoy? Cuando estoy cada vez más lejos de la juventud. ¿Hay una esperanza que me acompañe en los días que me quedan en este planeta? Vamos entonces a recordar 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gracias, Señor, porque en nuestra debilidad tú siempre te manifiestas. Amén y amén.